Amén. Pues ahora sí vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor y vayan buscando la carta de Judas. Judas capítulo 1, el único capítulo, versículos 12 al 6. Estaremos predicando el día de hoy. Y el estudio o el tema es rasgos apostáticos, que son rasgos de los apóstatas, de aquellos que conocieron por un tiempo la verdad, pero se apartaron de la verdad de Dios. Vamos a comenzar leyendo el versículo 12. El versículo 12 dice lo siguiente. Y aquí sigue Judas hablando sobre los apóstatas, los falsos maestros que enseñan falsas enseñanzas y falsas doctrinas contrarias a lo que es el evangelio. Dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impunicadamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Es lo que está hablando ahí él acerca de estos hombres falsos. Estas manchas mencionadas por Judas significan ser piedras escondidas, un escollo del mar, o simplemente lo son, lo que dice ahí, manchas. Pero recuerden que Judas en su contexto está hablando sobre los falsos maestros y dice que estos también apóstatas son la mugre, la suciedad en la prenda de la iglesia. Él está hablando de que estos hombres, estos falsos, son la mugre, el estiércol dentro de la iglesia de Cristo. A eso se refiere él. O más bien lo que Dios destinó para que la iglesia pudiera navegar tranquilamente, pero estos falsos han convertido la navegación de la iglesia en un naufragio total con su presencia y falsas doctrinas. Ellos han torcido y han tratado de enseñar cosas o enseñanzas contrarias a lo que es la palabra de Dios. Veamos ahí lo que dice el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahí está hablando de que estos hombres habían entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Él está hablando que estos hombres falsos han sido destinados ¿para qué? No para vida eterna, sino para condenación eterna. Hombres impíos que convierten, ahí ven qué es lo que hacen ellos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos que ellos ciertamente habían enseñado herejías y habían torcido la gracia de nuestro Dios, o convertido la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Quizás en decir, mira, tú ya eres salvo en Cristo, pero tú puedes vivir como tú quieras. Y eso lo vemos en muchas iglesias el día de hoy, que no se predica acerca del pecado, del infierno, de que se deben de arrepentir de sus pecados, y mucho menos, pues quizás solamente predican solamente de un Dios bueno, de amor, que ama a todos, y no predican sobre un Dios que es justo, que es un juez, y que algún día castigará a todo aquel que esté fuera de Cristo. Eso es lo que ellos estaban haciendo, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios. Ellos también, los apóstatas, los falsos, niegan el único Dios soberano y también a Jesucristo. Es lo que está diciendo ahí Judas. Judas dice, ellos son manchas sucias en nuestras reuniones de amor, de coinonía, en la Santa Cena del Señor y en nuestras comidas de la comunión. Ellos son de lo peor. Ellos no son santos, no han sido convertidos, no son creyentes, no son hijos de Dios, porque ellos aún niegan a Dios y a su Hijo. Esos farsantes habían contaminado lo que vemos en Hechos capítulo 2. Vayamos ahí. Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Y aquí
en esa porción de las Escrituras podemos ver la vida de los primeros cristianos. Dice, y perseverando unánimes. Ahí está hablando Lucas, que los creyentes habían perseverado unánimes cada día en donde, en el templo, y partiendo el pan en las casas. Ahí vemos que los creyentes, los que habían creído en Cristo, los que se habían convertido, los que habían sido salvos, dice que ellos partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué más hacían? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Y Judas dice que estos hombres farsantes, estos apóstatas, habían ellos ensuciado o trataron de ensuciar y contaminar lo que vemos en Hechos 2. Porque es lo que dice ahí en el versículo 12, ahí de Judas. Dice que comiendo impudicadamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ahí vemos que no es Cristo, o ellos no se dejaban apacentar por los ancianos de esa iglesia, sino que ellos mismos se apacentaban como no siendo del mismo rebaño del Señor. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, de 2 veces muertos y desarraigados. Ahí vemos que él dice después que ellos son como nubes lluviosas que prometen lluvia para regar el cultivo, pero están secos, sin agua. Ellos no traen nada que ofrecer. Los apóstatas prometen una vida espiritual, pero son semejantes a nubes que traen esperanza de lluvia, pero solo traen sequía y muerte. Lo que ellos estaban enseñando ciertamente no daban vida a todo oidor de lo que ellos enseñaban. Vamos a Proverbios capítulo 25. Versículo 14. Proverbios 25, versículo 14. Y aquí está hablando sobre lo mismo. Dice, como nubes y vientos sin lluvia. Dice ahí, Proverbios 25, versículo 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta ¿de qué? De falsa liberalidad. Él está diciendo ahí, ciertamente, que estos hombres que se jactan en ellos mismos son como nubes y vientos sin lluvia. Estos hombres son egoístas. Los apóstatas son personas egoístas. Y cuando dice ahí que se jactan de falsa liberalidad, se refiere a que ellos no son personas que están dispuestos a ayudar a otras personas, que piensan en los demás. Ellos solamente piensan en sí mismos. Y los falsos maestros, en quienes piensan ellos, piensan en sí mismos. Los que predican el evangelio de la prosperidad solamente se enfocan en su ganancia, en sus propios beneficios. Y no están alimentando, no están predicando el verdadero evangelio de Jesucristo para que personas sean salvas y sean alimentados espiritualmente. Es lo que dice ahí. Los apóstatas también prometen un banquete espiritual, pero traen hambruna. En la Biblia, la hambruna o hambre se refiere a una escasez severa de alimentos que puede llevar a la muerte por falta de ¿qué? De nutrición. Y también puede ser usada simbólicamente para hablar de la falta de alimento espiritual. Podemos pasar, el ser humano puede pasar por hambre, puede sufrir hambre por alimentos sólidos, pero también todo incrédulo está falto de ¿qué? De una nutrición, de un alimento espiritual. Pero tristemente en muchas congregaciones sucede lo mismo. Hay mucha emoción, predicaciones sin Cristo, predicaciones sin la verdad de Dios, predicaciones y sermones sin
que se mencione el infierno, el pecado, el arrepentimiento. Y hay sermones en muchas congregaciones donde no se presenta a Cristo en lo absoluto. No se presenta lo que Cristo ha hecho por pecadores. ¿Y qué sucede? La gente está y sigue estando muerta sin vida por la razón que no son alimentados con la palabra de Dios. Es lo que dice ahí el versículo 12 de Judas. Dice: nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahí vemos cómo es que él describe, y él nos dice los rasgos de esos apóstatas. Son igual árboles con una apariencia fructífera, pero ciertamente no dan fruto. Son como, podemos ver un árbol, un manzano o un durazno que esté bien frondoso, con hojas hermosas, verdes, pero por causa de una plaga que esté, digamos, a la raíz de ese árbol, eso va a impedir que ese árbol dé fruto bueno. Y esos hombres quizás aparentaban ser hombres piadosos, hombres y maestros bien estudiados, elocuentes, con palabras que quizás las personas se quedaban admiradas y quizás decían: ¿cómo habla? Me atraen sus palabras, pero en sí, sus mensajes no traían vida, sino muerte. Muerte solamente. Judas se refiere a promesas vacías hechas por aquellos que están sin propósito, inútiles e inestables y muertos. Mis amados, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quién lo cree? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra poderosa. Vayamos a Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando dice que la palabra de Dios es viva, está refiriendo a que es una palabra viva, que no está muerta, que en sí puede traer vida a todo aquel que escuche la palabra de Dios. Al momento de confrontar el pecado de una persona y después de escuchar el evangelio, se arrepienten y creen en Cristo, ahí es donde, en ese momento es cuando ellos reciben vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué hace esa palabra? ¿Qué efecto tiene? Dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es una palabra espiritual que quebranta lo espiritual. Las coyunturas y los tuétanos, ¿y qué más hace? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho más poderosa que cualquier científico, que cualquier hombre que estudió ciencia, cualquier médico. La palabra de Dios, mis amados, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aún también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero estos apóstatas ciertamente no estaban predicando la palabra que es viva y eficaz de Dios. Ellos estaban trayendo otros mensajes diferentes que eran herejías. Estos hombres farsantes estaban muertos, al igual que sus enseñanzas y sus falsas doctrinas. La palabra de Dios hace todo esto con la intención de ¿qué? De dar vida al muerto. Y no para dejar al muerto en un estado de mortandad. Esto es lo que las doctrinas de estos falsos estaban haciendo. Estaban produciendo muerte, trayendo muerte a todo oyente. Eso es lo que las
predicaciones de la prosperidad hacen? Los muertos escuchan palabras y doctrinas muertas y ellos permanecen en su estado de mortandad. Y esas palabras, esos mensajes nunca van a traer vida a esos muertos. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios. Pero el Evangelio de Jesucristo da vida al muerto espiritual. El Evangelio de Cristo da vida. Vayamos a Marcos 8. Marcos 8, versículo 35. Marcos 8, 35. Vean lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, vivir para sí mismo, negar al Señor, deleitarse en sus placeres, deleitarse en su pecado, en los placeres de este mundo, en los placeres temporales, dice, la perderá. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Cristo, y del Evangelio, que la salvará. Eso consiste en cuando una persona escucha el Evangelio, se arrepiente y cree en Cristo y toma su cruz y sigue al Señor, ciertamente Él salvará su vida, no por lo que Él ha hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en esa persona, en ese pecador. Vayamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Es una porción de las escrituras que muchos reformadores pues abrazan y creemos, mis amados, pues que cuando habla de muertos está hablando no en una muerte física, sino en una muerte tan profunda, espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros. Pablo está diciendo que Dios es ciertamente el que les ha dado vida a los oyentes que Pablo les está escribiendo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en ese momento, en esa condición, Dios os dio vida a vosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira. Pablo ciertamente dice que todo aquel que no está en Cristo, todo aquel que sigue viviendo en sus propios deleites, dice, ciertamente ellos son ¿qué? Hijos de ira. Por naturaleza. Desde que el ser humano nace, por naturaleza es hijo de ira. Lo mismo que los demás. Después él cambia todo esto y dice, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos, es lo que dice Pablo, por gracia. Es algo que Dios hace, es algo que Dios produce en un pecador. Él lo salva, Él da vida al momento de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo. Y no solo eso, dice Pablo, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Cristo es que un pecador es resucitado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí vemos que es Dios ciertamente que da vida al muerto, aquel que está muerto en sus delitos y pecados.
Regresemos a Judas, versículo 13. Y ahí no para Judas, sino que él dice en el versículo 13, dice, fieras ondas del mar. Está hablando todavía él acerca de los falsos maestros, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí Judas compara a los falsos maestros a bestias del mar. Es decir, causan una perturbación que no produce más que inquietud, inestabilidad y espuma. Es lo que él ahora hace una comparación. Vayamos a Isaías 57. Isaías 57, versículo 20 al 21. Isaías 57, versículo 20 al 21. Dice aquí, hablando acerca de los impíos, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahí vemos que dice el profeta Isaías que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Los falsos, los apóstatas, es lo que ellos hacen. Causan ¿qué? Inquietud, inestabilidad. Y dice ahí, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El profeta dice ciertamente, para aquel impío, para aquel que no está en la verdad de Dios, aquel que no está en Cristo, para él no va a haber paz. Para todo aquel pecador que no haya creído en Cristo y se haya arrepentido, mis amados, pues no hay paz para él, porque él ciertamente es un impío que no ha creído en el evangelio de Jesucristo, y él sigue en su estado muerto de mortandad y en su pecado. Y dice Judas, dicen, son estrellas errantes, y él aquí compara a estos falsos a cometas que por un tiempo pueden sorprender a sus observadores, pero pronto van a desaparecer en la oscuridad de los cielos. Versículo 14 sigue diciendo él, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí Judas compara a los falsos maestros a qué? A personas pues que eran falsos. Y dice que incluso Enoc profetizó acerca de qué? De los apóstatas. Enoc habló palabras dadas por el Espíritu Santo acerca de los apóstatas, y Judas fue guiado por el Espíritu Santo para citar y validar su profecía tal como fue preservada en la tradición judía. Veamos qué fue lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2. ¿Qué dijo Dios, más bien, por medio del profeta Jeremías? Jeremías 2, versículo 1 al 3. Jeremías 2, 1 al 3. Y sobre el capítulo 2, en mi Biblia dice Jehová y la apostasía de Israel. ¿Ven cómo se conecta toda la Biblia cuando hablamos de un tema? Desde el Antiguo Testamento Dios viene tratando con los falsos maestros o con aquellos apóstatas. Dice el versículo 1, ahí de Jeremías 2. Dice Jeremías, ¿vino a mí palabra de mi pensamiento? ¿O sentí en mi corazón? No, él dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo ¿qué?
anda y clama a los oídos de Jerusalén. Aquí vemos que Jehová le dice a este profeta Jeremías que vaya y clame a los oídos de la ciudad de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Aquí vemos que Jehová ciertamente a través del profeta Jeremías le dice a Jerusalén que se había acordado de esa ciudad, de cuando era fiel en su juventud y del amor de su desposorio, cuando andaba en pos de Jehová en el desierto y en tierra no sembrada. Pero ¿qué significa desposorio? Esto representa, mis amados, un acuerdo legal y formal entre dos personas, un desposorio. Esto se puede hablar o decir acerca de un noviazgo, que en la Biblia nunca vemos que hable sobre el noviazgo, sino que podemos ver que habla sobre el desposorio, de que una mujer se puede guardar o pedir para el casamiento de un hombre, una jovencita con un joven. Y no vemos nunca en la Biblia que hable pues del noviazgo. Y esto lo vemos en la Biblia, que es pues más que la jovencita y el jovencito se guardaban hasta el momento de casamiento. Pero aquí vemos que esto representa, como dije, un acuerdo legal y formal entre dos personas que se comprometen a casarse en el futuro. Aquí nunca vemos en la Biblia que hable sobre el noviazgo. Esto habla sobre el pacto entre Dios y su pueblo, cuando el amor era todavía reciente. Ahí vemos que Jehová dice que él se acordó de Jerusalén, de cuando era fiel en su juventud, del amor de su desposorio. Cuando Dios hizo el pacto con Israel, pero después, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Se apartó del Señor, se apartó de su verdad y se fueron tras los dioses paganos una y otra vez. Este fue el pecado más grande cometido de parte del pueblo de Israel en contra de Dios. Se apartaron. Dice, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables y mal venía sobre ellos, dice Jehová. Pero ahí vemos que Judas dice que Enoc profetizó. Regresemos a Judas. Judas, estamos en el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y millares se refiere que el Señor vino juntamente con un gran ejército de ¿qué? De ángeles. ¿Para qué? Versículo 15. ¿Para qué vino el Señor con sus santas decenas de millares o de ángeles? Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí vemos que dice que vino el Señor con la multitud de ejército de ángeles para reprender en la séptima generación después de la creación. El Señor había revelado la venida del día del juicio, pero los necios rechazaban y siguen rechazando esto. Al igual que no, Judas advierte sobre los falsos maestros, sobre los apóstatas, y para ellos
también habrá un juicio por su pecado de la apostasía. Al igual que Enoc profetizó acerca de los apóstatas, Judas también habla y advierte sobre ellos. Y como hubo un juicio para los apóstatas del Antiguo Testamento, también lo habrá para los apóstatas de ese tiempo de Judas y del tiempo de nosotros. Porque hoy en día también existen apóstatas. Los farsantes, los que enseñan enseñanzas y doctrinas contrarias a la verdad de Dios, para ellos, si no se arrepienten y creen en Cristo, para ellos también habrá un juicio severo, santo y justo por Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Versículo 16, perdón. Dice, estos son murmuradores, también dice Judas. Vemos ahí las características de los apóstatas, los rasgos de estas personas. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Judas dice que ellos son murmuradores y quizás esas personas murmuraban acerca de la doctrina de Cristo y de los mismos creyentes. Querellosos significa personas que tienen la tendencia a quejarse constantemente una y otra vez, a criticar o a estar descontentos con su situación o con los demás. Ellos tenían una actitud quejambrosa. Se quejaban y estaban descontentos por todo. Quizás no eran humildes, no eran pacientes y se la pasaban quejándose, murmurando acerca de Cristo y su evangelio quizás y de los creyentes, y vemos que no tenían una actitud como de cristianos. Es lo que dice ahí Judas. ¿Y qué más hacían ellos? Adulando, dice, a las personas para sacar provecho. Esta palabra significa, esto es, que ellos mostraban favoritismo por su ganancia personal. Al igual como lo hace un juez injusto o corrupto que acepta sobornos. Ellos aceptaban sobornos o hacían sobornos para su propia ganancia, para sus propios beneficios. Y hoy en día vemos que los predicadores de la prosperidad, pues ellos tuercen la palabra de Dios. Ellos son personas que sobornan a otros. ¿Para qué? Para sus propias ganancias, para sacar provecho. Y ellos se hacen multimillonarios. Ellos tienen sus mansiones, sus jets, sus carros muy costosos. Y ellos solamente están recibiendo diezmos. Y ellos se enriquecen. Y los que les dan a ellos se empobrecen quizás. Pero a ellos no les importan el fin de las almas de sus oyentes. Ellos son apóstatas. Son falsos maestros. Mis hermanos, Dios detesta el hacer acepción de personas por la razón que ni Él practica tal pecado. Dios no es como los hombres. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 10. Versículo 17. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Aquí está hablando sobre lo que Dios exige. Dios exige mucho. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, dice Moisés, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Él no muestra favoritismo
como nosotros lo hacemos. Y nosotros podemos mostrar favoritismo y hacer acepción de personas siendo aún cristianos. ¿Y eso es un pecado o no? Eso está mal. Ante los ojos de Dios, hacer acepción de personas y mostrar favoritismo es un grave pecado que ni Dios lo practica. Dice que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Eso significa que ni Dios no entrega ni acepta el soborno. Vemos que Dios es lo contrario a los falsos maestros. Hermano, bienvenido, bendiciones. Así que si Dios no hace acepción de personas y no muestra favoritismo ni acepta soborno, los creyentes debemos de hacer lo mismo. Debemos de ser al igual que Dios, mis amados. Así que ahí vemos. Pero mis amados, quiero que entiendan algo, que ahora el nuevo pacto es eterno en Cristo. Él es el novio y la iglesia es su novia. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto? Vemos que ciertamente Judas está hablando sobre los apóstatas en medio de ¿dónde? De la iglesia. Dice que ellos eran la suciedad, eran la mugre, lo que estaba contaminando a los creyentes. Y él da características y rasgos acerca de esos farsantes. Vemos cómo él los llama. Pero en la Biblia de estudio de herencia reformada, dice lo siguiente, dice, date cuenta de que los falsos maestros aún están en las iglesias en medio de los santos. Judas describe a personas que están actualmente en la iglesia y no a quienes ya la han abandonado. Él está escribiendo esta carta porque estaban dentro, se habían metido encubiertamente en la congregación de los santos. Siempre habrá personas hipócritas, impías e incluso apóstatas en la congregación de los creyentes. Siempre va a haber uno que otro. Eso debemos de tenerlo bien en claro, bien en mente. La iglesia, especialmente sus ancianos, deben de estar preparados para confrontar el error en medio de ella y expulsar a aquellos que se niegan a arrepentirse. Expulsar y confrontar a aquellos que quieren enseñar doctrinas contrarias al Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puedes defenderte mejor en contra de los falsos maestros? ¿Cómo es que podemos nosotros como creyentes defendernos más acerca de los falsos maestros? ¿Cuál es la clave? La palabra de Dios. La palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que se necesita. No podemos ser nosotros cristianos e ignorantes de la lectura de las Escrituras. No podemos, porque si descuidamos la lectura, el estudio, mis amados, podemos caer y ser presa fácil para los falsos apóstatas. Y como dije, hoy en día pues vemos que muchas congregaciones están en una escasez de enseñanza bíblica, y vemos que solamente ellos se enfocan en la emoción, en nuevas revelaciones, y sabemos que ya no necesitamos más revelación porque ya tenemos la palabra de Dios. Hay muchos que se enfocan mucho en sanidades, en noches de milagros, pero no traen alimento sólido, espiritual, que edifique, que transforme, que salve a pecadores. ¿Qué necesitamos? El Evangelio de Cristo. Amén. Así que ahí vemos rasgos
apostáticos o características de los apóstatas. Ahí vemos cómo los escribe Judas, y eso es para que tú y yo sepamos cómo es que ellos actúan y cómo es que ellos son, para que no caigamos en las garras del diablo y en los errores de estos falsos maestros. Amén. Oremos. Señor, en esta hora te damos las gracias.